Bueno, buenas tardes a todos. Estamos ya en la charla 7, así que nos estamos acercando ya al final y al seminario. Eh, la idea de hoy es que Carlos, alguien que básicamente no necesita introducción, pero lo presento, Carlos Gastelú, bueno, para mí juez internacional, aunque para mí siempre va a ser juez internacional. Eh, de quien yo aprendí reglas en su momento. O sea, yo recuerdo haber ido a las charlas de Carlos en su momento. Recuerdo una inclusive en la fragata Sarmiento, que diste una charla de reglas. Hace muchos, muchos años. Que estuvo muy buena. Y Carlos se ofreció a dar la charla de hoy, que va a estar rondando los temas de pedidos de reparación. ¿Sí? Vamos a cambiar un poco la dinámica. En lugar de usar el presi, vamos a directamente usar el reglamento de regata. Y bueno, la idea es que yo voy a seguir la instrucción de Carlos y voy compartiendo en mi pantalla el reglamento según me indique Carlos. Así que, si te parece, yo proyecto, Carlos, y el piso es todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, muchos los conozco. Alguno tal vez lo descalifiqué en alguna protesta. Otro tal vez le puse una bandera de pasado. Pero, en fin, es lo que nos une a pesar de todo, ¿no? También hemos corrido juntos, o uno contra otro. Así que, bueno, son unos cuantos años de estar acá en el río y andar por el país y otros lugares atendiendo protestas, comisiones de regata, etcétera. Bueno, hoy gracias a la iniciativa de Santi, estamos con este taller de reglas y tratando de que bueno, todos ustedes puedan aprender con esto y ir mejorando sus capacidades. Hoy entonces vamos a ver eh, tres temas eran uno reparaciones, otro Mm. pedido de reapertura y otro apelaciones. Vamos con Apelaciones, el más, correcto. ok, vamos con el más largo primero, que es el de solicitudes de reparación, para hablar como corresponde o como dice el reglamento. Antes eran pedidos de reparación, ahora son solicitudes de reparación. Una breve introducción primero, y es la siguiente. Las reparaciones son parches, ¿no? Rara vez son arreglos perfectos o que dejen a todos contentos. O sea, pasó algo y la comisión de protesta ahora tiene que meter la mano en los resultados para corregir algo que ocurrió. Bueno, estamos metiendo los dedos en la clasificación, intentando hacer una especie de justicia divina. Eh, Desde el punto de vista de qué hubiese ocurrido si tal cosa no hubiese pasado. Bueno, es todo un tema, ¿no? Eh, debemos, con esto tenemos que ser cuidadosos y sabios. Hay guías en el reglamento de regatas y en los casos. Es en reparaciones donde más tenemos que usar criterios, razonabilidad y también imaginación, ¿no? Es una figura rara, en otros deportes no existe. Yo he jugado al rugby competitivamente, he jugado al rugby, he corrido en sport, en rally. No existe la figura de la reparación. En rugby te ponen un penal por algo que hizo mal el otro, y bueno, en fútbol también, lo patearán y bueno, se verá qué pasa. En rugby te meten un try penal, que ese no es como en el fútbol, ¿no? Porque el try ya te lo dan y el que patea, patea desde abajo
de los palos, así que es seguro que lo convierte. Pero hay otros, acuérdense de una maratón olímpica donde el que venía llegando primero, de 50 metros antes que el que venía segundo, una maratón olímpica, creo que corren 40 kilómetros. Y salió un tipo, venían corriendo a lo largo del público, hacían como un callejón, y salió uno del público y lo tumbó, lo empujó y lo hizo caer. ¿Tuvo reparación? No. Se tuvo que parar, perdió la maratón después de 40 kilómetros, no hubo reparación que valga. Fue así. En cambio, en las regatas sí tenemos reparación, ya lo vamos a ver. En un caso así, que alguien que no estaba en la regata te afectó, puedes recibir reparación. Bueno, tenemos que hacerlo lo mejor posible. Eh, Bien, me salgo un poquito entonces de las reglas de reparación, porque a veces tenemos oportunidad de intervenir en la redacción de las instrucciones de regata. Por ejemplo, en el Río de la Plata, que tenemos poca profundidad, eh, ponemos que un barco no va a recibir reparación, no puede recibir reparación o no puede pedir reparación, para ser más exactos, por un problema de profundidad. Si tocó el fondo, incluso si se varó, no puede recibir reparación. Eh, También, como ponemos que un barco puede ser llamado por VHF, si se pasó en la partida, eh, ponemos, como eso es complicado, no es como una bandera de pasado, en un llamado por VHF se puede hacer tarde, puede no ser oído, incluso puede no hacerse, ponemos que un barco no puede pedir reparación por algún problema que hubo en esa comunicación de VHF. Eh, Así que si tenemos oportunidad de anticiparnos a esos problemas, es bueno que se ponga en la instrucción de regata. Está bien, la instrucción de regata la hace la comisión de protesta, el comité de regata, no el comité de protesta. Pero a veces tenemos oportunidad de intervenir o nos preguntan si hay que agregar algo. Pero tengan en cuenta que ustedes dirán, bueno, qué injusto, a este tipo lo llamaron mal por VHF en la partida, o se varó, que qué injusto que no puede recibir reparación. No, generalmente si está bien redactado, lo que no puede es pedir reparación, pero sí el oficial de regata, la comisión de regata, puede pedir reparación para él. Después lo vemos. Así que si yo como oficial de regata me equivoqué al señalar a los pasados y soy consciente de eso y sé que lo perjudiqué, puedo pedir reparación para él. Lo mismo si fondié la boya de Barlovento en un lugar donde había poca agua y el que más calaba se quedó varado. Bueno, él no puede pedir reparación, pero si yo soy un oficial de regata justo, consciente, puedo pedir reparación para él. Bien. Eh, Voy a mencionar casos del casebook, ¿no? Del libro de los casos. Así que si tienen alguna curiosidad, anoten el número y después lo pueden revisar, ¿no? Está disponible en WordSailing y lo estoy ayudando a mi amigo Daniel Ferreiros a traducir en castellano argentino o rioplatense, si prefieren, el libro de los casos. Así que en breve la idea de esta de Daniel Ferreiros van a tener disponible el libro de los casos en castellano rioplatense. Bien, Acá en todas las carpetas que les dejé está el libro de casos, el original, el de inglés, lo tienen disponible, lo tienen, así no tienen ni siquiera que ir a buscarlo a la página de la World Sailing.
bucean en las carpetas Ah, que yo les... listo, ya lo tienen el link y le entran. Entonces, si ven alguno que les interesa, anoten el número para no tener que meterme en el caso, que generalmente son largos, mínimo una página, y yo lo que voy a comentar es la sustancia del caso, lo que nos interesa, pero después lo pueden leer en extenso. Bien, ¿quién puede solicitar o considerar una reparación? Bien, la I es la regla 611A, que dice que un barco puede solicitar reparación. ¿Para quién? La puede solicitar para él o para otro barco. Puede ser por dos motivos. Un buen tipo que recibió ayuda, regla 1 fundamental para los competidores, para los navegantes, dar ayuda a otro barco, y que el otro barco dio ayuda y no pidió reparación. Bueno, yo puedo pedir reparación por él. Me vino, me ayudó, perdió un rato en darme ayudas, recuperarme un tripulante, qué sé yo, subírmelo a bordo. Puedo pedir ayuda para él. Eh, También puedo pedir ahí ya más greedy, como se dice, más egoísta si quieren. Un barco fue chocado por otro que debía mantenerse separado, y a mí me conviene que a él le den reparación en mi puesto en el campeonato. Bueno, puedo pedir reparación para él. Ya se verá qué pasa. Seguramente tendrá que haber una protesta y demás. Pero si él no pide reparación, yo puedo pedir reparación para él, beneficiarlo en la clasificación y con eso perjudicar a un competidor mío. Este caso ya es más egoísta, si quieren, menos ¿cómo se dice? Menos benéfico que el anterior de prestar ayuda. Pero bueno, eh, en cualquier caso se puede pedir reparación. Sí, como las protestas, uno puede protestar por cualquier disparate, eh, o pedir reparación por cualquier disparate. Y la oficina de regata está obligada a recibirlo y la comisión de protesta está obligado a tratarlo. La comisión de protesta tiene que tratar todo pedido de toda protesta, todo pedido de reparación, todo pedido de reapertura que es presentado, que sea un disparate, la tiene que tratar y dar la audiencia. Ya si no tiene fundamento lógico, ya bueno, será denegada, pero tenemos que, nosotros como comisión de protesta, tenemos que dar la audiencia, una vez que fue presentada correctamente, ¿no? Como dijimos, bueno, el aviso de regata puede excluir algunas cuestiones para pedir reparación, y sí, en ese caso habrá que darle audiencia y le diremos que el pedido de reparación es denegado. Bueno. Gonzalo, mira, ¿conoces a alguien en el Yacht Club como para pedir que nos pasen por mí esa charla? Puede ser para los que están en el interior. Que pidamos nosotros, yo hago la nota, la pido, pero que me digas a dónde la pido y cómo la hacemos, por si conoces a alguien. No, ahí no te seguí. Mm. Ahí tuve una intervención, me parece. Sí, se escuchó a alguien hablar, pero no se entendió si estaba hablando, te estaba haciendo una pregunta o era un comentario que se Ah, coló. ah, Perdón, fui yo, Estela, que mandé un audio por WhatsApp. Perdón, perdón, no me di cuenta. Ahora silencio el audio, perdón. ok, bueno, Gracias. sí. Ok, ok, bueno. Eh, Acordémonos que muchas veces en muchas regatas, campeonatos, está la figura de lo que es el pedido de revisión de resultados. Cuando está presente, antes de tratar un pedido de reparación por clasificación,
el competidor tiene que hacer un pedido de revisión de resultados. Bien, ahí el comité de regata lo reclasificará y si el competidor no está contento con el resultado, pedirá reparación. Es conveniente que la instrucción de regata establezca un plazo rápido, perentorio, para que si no está contento con el resultado del pedido de reparación, de revisión de resultado, pueda continuar con un pedido de reparación. No obstante, siempre el comité de regata siempre puede corregir un resultado porque está dentro de sus poderes, digamos, ¿no? De sus atribuciones. En cualquier momento, cuando ve que ha habido un error en la clasificación, sea por un pedido de revisión de resultados, sea porque lo encontraron ellos mismos en sus planillas, en la grabación, corrige el resultado y otra cosa, no tiene que encaminarlo a través de un pedido de reparación. Bien. Ojo, tengamos en cuenta que un pedido de revisión de resultado acordado de alguna manera puede generar un pedido de reparación, ya sea por parte de el que pidió la revisión y no está contento con lo que le contestaron, o de otro competidor. Eh, Piden revisión de resultados, revisan, corrigen la clasificación y ahora hay otro competidor que no está contento con eso, bueno, puede pedir reparación, eh, porque considera que está mal. Después habrá que ver cómo lo defiende, cómo demuestra lo que está impugnando. Bien. El comisión de protesta puede convocar a una audiencia para considerar una reparación. Perdón, esto para Santi, esto es la regla, estamos en la regla 61.1c. Se ve la pantalla, ¿verdad? O sea, lo que yo estoy proyectando el reglamento. Sí, con 61.1c. Ah, ok. Por la duda, pero está en mi pantalla, listo. Entonces Sí, yo se tengo ve, Santi, no te quería interrumpir, bárbaro. pero se ve. Ah, ok, Claro, ok, ok. claro. Bien. Porque yo no veo la pantalla, por eso. Como estoy proyectando, Ah, no veo yo la pantalla. bueno, bueno, el, el propio comité de protesta no va a pedir una reparación, sino simplemente convoca a una audiencia para considerar una reparación. Esto es pura semántica, ¿no? El efecto es el mismo. No puede solicitar reparación a sí mismo, hacerse la solicitud. Eh, por distintos, ¿por qué lo pide? Así, digamos, por decisión propia, sin que lo pida un competidor. Hay muchos motivos, pero puede ser que vio un informe, que vio algo en la cancha de regatas, lo puede ser por cualquier motivo, no está tan limitado como un competidor o como otro comité. Eh, Convoca una audiencia y llama a los que pueden ser parte en ese pedido de reparación. Bien. ¿Cómo debe hacerse? Ahora voy a la 61.2. ¿Cómo cómo debe hacerse una solicitud de reparación? Solo se solicita que sea por escrito y que indique el motivo. O sea, tiene menos requisitos que una protesta. Basta con que sea hecho por escrito, sea por mail, cargado en una pantalla, presentado por escrito en la oficina de regata,
y que indique el motivo, nada más. Eh, y que sea entregada entre comillas, como dice la instrucción de regata. Será en la oficina de regata, será por mail, será en una página del campeonato, en fin, que la entregue correctamente. Con esas dos cosas está cumplido. Obviamente tiene que ser dentro del tiempo límite. Eso nos dice la regla la 61.2b1. Si el motivo de la solicitud de reparación ocurrió en la zona de regata, nosotros decimos ocurrió en el agua habitualmente, eh, el, el tiempo límite de protesta, perdón, el tiempo límite es el mismo que el asignado o el establecido para presentar una protesta. Por eso decimos que el tiempo límite para presentar pedidos de reparación es el tiempo límite de protestas. O 2 horas después del incidente, lo que haya ocurrido más tarde. ¿Por qué esto? Porque le da cierta latitud al que pide, porque tal vez no le alcanzó con el tiempo límite de la protesta, porque era muy corto el límite establecido, entonces ahí corren las 2 horas después del incidente. La regla, la 61.2b3, ahora nos corremos de los incidentes ocurridos en el agua, dice que todo incidente que no sea por una decisión del, del comité de protesta del último día del campeonato, ahí nos da nos acorta el plazo, ¿no? O sea, tan pronto como sea razonable. Hablamos del último día del campeonato. Acuérdense, hay que cerrar todo, la gente se quiere ir o hay que entregar los premios. Entonces ahí acorta y dice tan pronto como sea razonablemente posible a partir del momento en que la información estuvo disponible para quien hace el pedido. Razonable tiene latitud. En fin, ahí veremos cómo de razonable es, qué tiempo tenía para hacerlo, pero eso es lo que nos fija. Ahí nos acorta el plazo, ya no son 2 horas ni el tiempo límite de las protestas. También el momento en que, entre comillas, el momento en que la información estuvo disponible, lo habitual típicamente se aplica a errores en la clasificación. O sea, el competidor ve que fue clasificado OCS, NSS, o sea, no navegó el recorrido, o no se enteró en la cancha, no lo vio, que recibió una penalización por, por, por regla 42. Le pusieron una bandera, no se enteró y ahora aparece en la cartelera, en el TOA, aparece con una penalidad. Bueno, el plazo empieza a correr desde que se publicó el documento de referencia. Bien, ahora vamos con la regla 61.2b2. Cuando es por una decisión, esto es lo que estábamos viendo, cuando es por una decisión del último día del campeonato, acortan y es 30 minutos después de publicada la decisión. Esto lo dice el reglamento de regata, pero la instrucción de regata puede cambiar los 30 minutos, ampliarlos, acortarlos sería un poco mucho. Ahora, en esta regla, en la 61.2b1, hay un último párrafo que dice que, no obstante, si se excede el tiempo límite, el comité de protesta puede ampliar el plazo si existen
buenas razones. Otro término difícil de medir, ¿no? ¿Qué es razonablemente posible? ¿Cuáles son las buenas razones? Bueno, el criterio, el sentido común y sobre todo nuestra experiencia regatera es muy importante para un juez tener experiencia como regatista, porque ahí, por experiencia propia generalmente, aprendés qué es razonablemente posible, cuáles son las buenas razones que te podrían asistir como competidor. O sea, que es un sentido común, buenas razones en terminología de regatas. La regla 61.2b hace mención a las solicitudes inválidas. O sea, nosotros tenemos que, igual que en una protesta, tenemos que considerar la validez de un pedido de reparación. Bueno, son aquellas que no cumplen con lo dispuesto en la regla 61.2. Es decir, no cumplió el tiempo límite, no fue presentada por escrito o no expresa las razones del pedido de reparación. Es raro en un pedido de reparación que ocurra esto. En las protestas nos pasa muy seguido que una protesta sea rechazada por inválida, pero porque tiene más requisitos, la bandera, el grito de protesto, etcétera. Pero en las reparaciones es muy poquito, así que es poco habitual que sea declarada inválida. Bien, la regla 61.4a, decisiones sobre reparaciones. El comité de protesta llevará a cabo una audiencia tal y como lo exige la regla 63 para decidir si concede una reparación. Sobre esto no hay mucho que decir. Sigo con la 63.1a. Igual que en una, ya lo dijimos, creo, lo repetimos ahora, igual que en una protesta, todas las partes en una audiencia, se aplica el mismo criterio, ¿no?, que en una protesta. Todas las partes en una pedida de reparación deben ser informadas de la hora y el lugar de la audiencia, tener acceso previo al texto, al motivo del pedido, tener tiempo razonable para prepararse. Acuérdense que, por ejemplo, en un pedido de reparación que hace un competidor por algo que supuestamente hizo mal el comité de regata, el comité de regata va a tener que tener tiempo para preparar su defensa. En eso confiamos en el comité de regata, que lo vea objetiva y lealmente, no trate de defender una posición propia, sino que vea, ahí le van a decir lo que pasó, tal vez a través de una filmación, de una grabación o de otra persona que integraba el comité de regata en la lancha, puedan llegar a la conclusión de que sí, ahí se equivocaron, metieron la pasa, pasó algo, hicieron mal una señal visual, qué sé yo. Son infinitas los motivos por los cuales cuando hacemos de comisión de regata podemos equivocarnos. Acá el leal sentido de la comisión de regata es aceptar con dignidad la equivocación y así decirlo en la audiencia. Por otro lado, si hicieron las cosas bien, bueno, la defenderán como en cualquier pedido de reparación. Bueno, las partes pueden tener, se pide, y bueno, que tengan un representante presente mientras se presenta la evidencia, ya sea para hacer preguntas, pedir aclaraciones y exponer los argumentos. No obstante, si no se presenta
una parte en la audiencia, la comisión de protesta puede, igual que en una protesta, puede seguir adelante en su ausencia. Ok, acá lo... Bien. En la regla 61.4b vemos que un barco puede solicitar y podría tener derecho a reparación si se cumplen estos dos requisitos iniciales. Es decir, ahora estamos en la audiencia, comisión de protesta, y vemos los argumentos del que pide reparación y entramos en, en la, en la sustancia de la audiencia. Hay dos requisitos iniciales, fundamentales, no tienen que cumplirse ambos dos. Si la clasificación en una regata o en el campeonato ha sido o puede ser significativamente empeorada. Por ejemplo, si un barco que salió primero, hubo un error de la comisión de regata, por ejemplo, en la partida, hicieron malas señales, pero salió primero. ¿Fue significativamente empeorado? No, salió primero. Que no fue significativamente empeorada. Otras veces, por ejemplo, el error le hizo perder 30 segundos. Bueno, y eso fue significativo para él. No perdió ningún puesto. Listo. No es significativamente empeorado. Ha sido empeorado o puede ser empeorado. Esto de puede ser, o sea, anticiparse, lo incluyeron hace creo que 3 o 4 reglamentos. Bien. Antes no existía. Yo puedo pedir reparación por algo que aún no me ocurrió, pero me va a afectar. Eso es típico de temas relacionados con la inscripción, ¿no? O sea, no, no me, no me quiere inscribir, la autoridad organizadora está rechazando mi inscripción, o sea, todavía no tenemos una regata ni empezamos y ya tengo un problema con la inscripción. Podría ser también de publicidad, que yo interpreto que puedo exponer esta publicidad que tiene mi barco y la autoridad hizo una consulta y me dicen que no. Bueno, puedo pedir reparación anticipándome a que me rechacen la inscripción. En fin, hay infinitos casos, pero se puede pedir anticipadamente la reparación antes de que ocurra el hecho que lo va a producir. Y ahora viene otra condición fundamental, y es que sea sin culpa propia. O sea, yo voy a pedir reparación, ¿no? Me pide, está bien, hay un motivo por el que lo pido, por el que lo estoy pidiendo, pero en todo el proceso de lo que ocurrió, ¿hubo culpa mía? ¿Hubo culpa propia? Bien, les leo lo que dice el caso 31. Un barco OCS pasado, incorrectamente llamado por el comité de regata, no tiene derecho a reparación si él sabía que estaba pasado. ¿Cómo es esto? Bueno, hicieron mal la señal individual, tal vez no hubo sonido o ni siquiera pusieron la bandera X, pero el barco estaba 3 esloras por delante de la línea de partida cuando se dio la señal de partida, cuando se escuchó el top, por ejemplo. Ese barco sabía que estaba pasado, no necesitaba la bandera. Entonces, eso es culpa propia. No tiene derecho a reparación. Ahora veamos el caso contrario, ese era el 31. El 79.
un barco que no tiene forma de saber que estaba OCS tiene derecho a reparación cuando el comité de regata falla al hacer la llamada individual. ¿Cuál es la falla? Por ejemplo, puso la bandera X, la señal individual, pero no hizo la señal sonora. Esa les va a ocurrir, no seguido, pero se van a encontrar con este caso. Recuerden que de acuerdo con la regla 26, de acuerdo con la regla 26 dice que no se tendrá en cuenta la falta de una señal acústica de la señal visual de una señal de largada. Eso está en la regla. Pero las señales de largada son la de atención, la preparatoria, cuando la suben y cuando la bajan al hacer el señal de 1 minuto, y la señal de partida. Esas son las señales de largada que son válidas aún con una mala señal acústica, que fue ya tarde o a destiempo o no se hizo. Pero la señal individual no está en la regla 26, está en la regla 29. Y ahí sí no puede ser bien hecha si no tiene su señal sonora. Bandera X y señal sonora. Bien. Entonces, un barco que no tiene forma de saber porque estaba muy poco pasado y estaba tapado por otros barcos, y no tiene forma de saber que estaba pasado, ahí sí, si hacen mal la señal, la llamada individual, podría tener derecho a reparación. De cualquier manera, van a tener, el pedido de reparación más habitual son los barcos pasados. Total, no pierden nada. O sea, hace mucho tiempo, cuando empecé a correr, había que pagar por las protestas y por los pedidos de reparación. Un día lo quitaron a eso, no hay que pagar más. Incluso queda en las prescripciones de la Autoridad Nacional Argentina, creo recordar que queda una prescripción que dice que no está bueno que se pida una tasa monetaria para protestas y pedir reparación. Bien, eso no, hace años que desapareció, por suerte, ¿no? Sí, y la prescripción sigue existiendo. ¿Cómo? La prescripción sigue existiendo. La que Ah, mencioné, sigue existiendo. ok. Ahora, esa la van a tener muy seguido. Un barco total, como decíamos, no le cuesta nada pedir reparación. Un barco pasado pide reparación porque él dice que no, ahora ya no vamos a las señales, sea las señales visuales bien o mal hechas. No, estaba todo bien hecho, pero el barco, el señor, dice que no, él no estaba pasada. Tengan en cuenta siempre al tratar un pedido de reparación por pasados, lo que dice el caso 136. En general, un miembro del comité de regata que observa la línea de partida está mejor ubicado que cualquier barco competidor para decidir si un barco estaba sobre la línea al hacerse la señal de partida. Y de haber sido así, si volvió y partió correctamente. Acuérdense una cosa también. Un barco no infringe ninguna regla por estar pasado. La infringe si habiendo estado pasado no volvió a partir. Eso a veces nos cambia la manera con que exponemos algún fallo. Cuando lo tenemos que poner en blanco y negro, nos hace cambiar la redacción. Entonces, el que está en mejor posición para ver un barco si estuvo pasado y si volvió, a veces también el barco vuelve, pero no completa, no termina de pasar por la línea. Está tan ansioso de volver a correr que mete el timonazo antes de terminar de pasar la línea. Bueno, el que está en mejor posición de ver eso es el oficial de regata. Por eso la comisión de protesta, nosotros cuando optamos como comisión de protesta,
debemos darle más crédito al oficial de regata, que no digo si tiene una filmación, pero si él nos expone que lo vio pasado y afirma que estaba pasado, en general le damos la razón en un pedido de reparación y se la damos al oficial de regata. A ver, una pregunta ahora. Un barco que se cruza, ahora vamos a las reparaciones, ¿no? Un barco que se cruza con malas y sufre daño físico, ya vamos a ver daño físico causado por un barco con buenas que infringió la regla 14, es decir, no hizo un intento razonable de evitar el contacto. ¿Tiene derecho a reparación? Es decir, crucé con malas, me rompieron el barco, pero el barco que venía con buenas no hizo ningún intento por esquivarme. ¿Qué dicen? ¿Tiene derecho a reparación? Calculo que no, porque ninguno de los dos evitó el contacto, o no sé, ¿alguno de los dos lo evitó? Bueno, digamos que con malas intentó a último momento de evitar el contacto, pero no lo consiguió. Entonces puede ser que sí. ¿Mm? Bien. Para mí no. No hay culpa La- propia. Para mí tampoco. Claro, pero ¿por qué? Se lo van a tener que explicar Porque es al un barco que Venía se con tiene que malas. mantener apartado. Claro, venía con Claro. malas. Está Bueno. viniendo con malas. Bien, Pero el otro, vamos si a la- podía esquivarlo, lo tenía que esquivar, o podía evitar la colisión. Bien. O sea, el concepto es correcto, pero lo vamos a tener que poner en blanco y negro. ¿Qué vamos a escribir en el fallo? Hubo culpa propia. El tipo cruzó con malas. Claro, es su culpa. Bueno, por eso, entonces, cuando redactemos el fallo, ¿de qué manera podemos eso? Que no tiene derecho a reparación, aunque el otro barco también cometió una infracción, y posiblemente lo descalifiquemos también al que venía con buenas, pero el que venía con malas tuvo culpa propia. O sea, que si se dio una parte de lo que requiere la regla, en cuanto al barco que no evitó el contacto, pero también hubo culpa propia del que cruzó con malas. Ese es un ejemplo de culpa propia. Claro, claro. Bueno, a ver. Ahora, bien, supongamos que cumple estos dos primeros requisitos, los dos tienen que cumplirse. Fue significativamente perjudicado y demás, y no hubo culpa propia. Ahora, podemos dar reparación si se cumple uno de los siguientes requisitos, que son los de la regla 61.4b1. Bien, este es el más habitual. Cuando un comité típico del comité de regata o la autoridad organizadora ha cometido una acción impropia o una omisión impropia. Impropio es por infringir una regla, o sea, el comité de regata cometió algún error, fondió mal la boya, qué sé yo. Hizo algo que estaba contra las reglas, pero también puede ser por algo que no está en una regla. Por ejemplo, ocurrió en una regata que pedimos reparación, que no había viento en el lugar donde estábamos largando y la comisión de regata se fue una milla río adentro a donde había viento. Llegó, los demás barcos no había viento, llegaron a motor y largó. Y un pobre tipo que estaba en un barco sin motor nunca llegó a largar. Bueno, ahí el oficial de regata no hay ninguna regla que diga que le tiene que esperar a los barcos sin motor, pero era una cuestión de sentido común, o sea que no necesariamente lo impropio tiene que responder a una regla. Puede ser una cuestión de sentido común
que le otorgue el derecho de pedir reparación. Ahora, ahí en esta primera cláusula, que es por un error un, un- un error de la comisión de un comité, típico comité de regata, también de la autoridad organizadora, al tomar las inscripciones, por ejemplo, es un motivo para pedir reparación. Pero no puede, o sea, Marco no puede pedir reparación por un fallo en una protesta que lo perjudicó. Es decir, el comité de protesta es un comité, pero la regla dice que no puede pedir reparación por un fallo, un supuesto fallo mal hecho para él, para el que pide, de un comité de protesta en una protesta en que el barco fue parte. Es decir, a mí en la protesta me descalifican o no me dan razón en la protesta, no descalifican al otro. Entonces, ahora pido reparación porque considero que se equivocó el comité de, de protesta. No, en esa equivocación, entre comillas, esa acción impropia, por esa no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque si se permitiese eso, sería interminable. O sea, yo como competidor me fallan en contra, pumba, ahora pido reparación porque digo que el comité de protesta se equivocó. Lo que sí puedo es pedir reapertura. Eso sí puedo. Si considero que usaron mal las reglas, que interpretaron mal, puedo pedir reapertura. También puedo apelar eso. Estas dos cosas lo vemos después. Pero eh, no puedo pedir reparación. Bien, vamos ahora. Cuando un barco, caso la regla 614B2, cuando un barco que pide reparación, esta también es una clásica, recibió daño físico o lesión causada por un barco, recordemos que es un barco de acuerdo con la terminología del reglamento. Un barco es un barco que está compitiendo, no estamos hablando de otros barcos, es un barco que está compitiendo y creo que dice que está en regata. O tal vez no, pero es un barco de un competidor. Eso es un barco, no una embarcación. Sí, perdón, acá lo tengo. Un barco, de acuerdo a terminología, es un velero sujeto a las reglas. Hay que hablar con propiedad y el reglamento me lo indica. Si ese barco ha causado daño físico o lesión. Ahora veamos lo que indica lo que se entiende por daño físico, etc. Bien, cuando ese barco, ahora hay dos separaciones, ¿no? Infringía una regla de la parte 2, que es la regla del derecho de paso, y tienen que darse las dos condiciones para que podamos darle reparación. El otro barco infringía una regla de la parte 2, por ejemplo, venía con malas y me chocó, y se penalizó adecuadamente. Hizo un giro, después del incidente de chocarme, hizo un giro, dos giros, o si tengo la mala suerte de que la rotura fue grande, se retiró, o fue penalizado. Esto no existía antes y me ha tocado ver una reparación donde no había una protesta previa. Era muy complicado porque había que ver si el tipo había infringido una regla para ver si le damos reparación. ¿Y cómo sabíamos que había infringido una regla si no podíamos tratar una protesta con testigos, hechos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahora no, ahora el reglamento te pide que para dar una reparación tiene que infringir una regla y tiene que haberse penalizado él o haber sido penalizado. Por ejemplo, una protesta previa donde fue penalizado o, qué sé yo, en la Medal Race le pusieron una banderita de
de penalización. Si se dan las dos condiciones, ahora vamos a ver si hubo daño físico. Hay tres tipos de daño en el reglamento: daño físico, daño serio o lesión y simplemente daño. El que va con esta regla es el daño físico. Uno dirá, bueno, ¿qué es el daño físico? Te lo aclara si lees el caso 110. Dice, el comité de protesta también determinó que A, uno de los barcos, recibió daño físico, pero que dicho daño en sí mismo no afectó su capacidad para continuar en la regata a velocidad normal. Un barco que sufre daño físico o cuyo tripulante sufre lesiones mientras actúa para evitar el contacto con un barco que ha infringido una regla de la parte 2, puede tener derecho a reparación si se determina que la lesión o el daño ha empeorado significativamente su clasificación, de nuevo, sin culpa propia. Es decir, el otro barco me choca y me hizo un daño. ¿Qué daño te hizo? Me torció un candelero. Bueno, el candelero torcido afectó tu desempeño en la regata. Los tripulantes podían meterse, sentarse en la banda y adrizar bien, por ejemplo. No, eso estaba todo bien. Bueno, hay daño, se torció un candelero, se arrancó incluso, pero ese daño no afectó el desempeño del barco. Ese es lo que esta regla considera que debe haber un daño. A daño físico lo interpreta como un daño que afectó el desempeño del barco. Por ejemplo, te torció el timón, te rompió la Genoa 1 y tuviste que seguir corriendo con una Genoa 2, etcétera. Son miles, ¿no? O lastimó a un tripulante que tuvo que irse al cockpit para descansar. No sé, ¿eso afectó el desempeño del barco? Si lo afectó, es una de las condiciones para darte reparación en esta segunda posibilidad de recibir reparación. Aclaro rápidamente que eso es daño físico, de acuerdo a cómo lo interpreta el reglamento. Después tenés daño o lesión, que es cuando un barco, cuando ha habido daño o lesión, es cuando impide que una absolución bajo la regla 43.1c para un barco con derecho de paso que infringió la regla 14. Acuérdense que un barco con derecho de paso que infringe la regla 14 no evitó el contacto con el otro barco, pero no hubo daño o lesión, es absuelto bajo esta regla. O al revés, si lo hubo, no puede ser absuelto. Daño es cualquier cosa. Le rasgaron el yelco, le marcaron el plástico ahí de la cantonera, no lo afectó nada, pero le causó daño. Bueno, eso es para la absolución por la regla 14. Daño serio o lesión es bajo la regla 44.1b, que es la que te impide que un barco se penalice con un giro o dos giros. Si ha habido daño serio, no simplemente un dañito, una raspadura, un raspón, si ha habido daño serio o lesión, un barco tiene que retirarse de la regata. No puede penalizarse. Ahí te traje la regla, Carlos. ¿Cómo? Que ahí te traje la regla. Ahí en la pantalla estoy Sí. presentando. 44.1b es la regla, ¿no? O sea, es importante conocer los distintos tipos de daño que nos trae el reglamento. Bien, vamos ahora a la tercera posibilidad. Cuando el barco que pide reparación recibió daño físico o lesión, de nuevo, pero ahora causada por una embarcación, vamos a la terminología del reglamento, dice
que terminología embarcación, cualquier barco o buque. Un velero que estaba viendo la regata se metió en la cancha y me chocó. O incluso ha ocurrido, la otra vez lo vi, un choque que causó la propia lancha de la comisión de regata se llevó puesta a un barco. Bueno, pero eh, en ese caso tiene que ser causado por un barco que no estaba en regata. Si no estaba en regata, no es un barco de acuerdo a la terminología, es una embarcación, un espectador, quien sea, pero también que ese barco debía mantenerse separado, que infringió una regla del RIPA. Del RIPA es el reglamento para evitar abordaje, no me acuerdo cómo es, que se usa normalmente cuando uno navega. O sea, yo tengo que haber recibido daño físico, pero si me crucé con malas a un velero que no estaba en regata, pero venía con buenas, y eso lo contempla el RIPA, ahí no tengo derecho a reparación. Bien. Cuarta posibilidad. Cuando un barco ha prestado ayuda, excepto a sí mismo, a su tripulación. O sea, si yo presté ayuda a otro barco, cualquiera que sea que estaba en regata o no estaba en regata, tengo derecho a reparación, pero no si la ayuda me la presté a mí mismo o a un tripulante que se me cayó al agua. No, ese no cuenta. Y al hacerlo, lo hace cumpliendo con lo que requiere la regla fundamental 1.1, ayudar a los que estén en peligro. Recuerden que esa es la regla más fundamental de las reglas. El caso 20 te ayuda a interpretarlo. La ayuda es reparable incluso si más tarde se verificó que no era necesaria. Yo como competidor tengo la obligación de, ante la mínima sospecha de que alguien necesita ayuda, de ir a darla. Si hubo duda y demás, y después resulta que hacía falta la ayuda, te van a descalificar por regla 1. Quiere decir que ante la más mínima sospecha, un barco tiene que ir a ayudar, aunque después se demuestre que no era necesario. En eso, cuando nosotros estamos en en el comité de protesta, son muchos años que estaba con comisión de protesta y ahora con el último reglamento me lo cambiaron por comité de protesta. Me cuesta un montón, no me acostumbro. Bueno, al tratar un caso como este, no seamos mezquinos al darle reparación al que prestó ayuda. Seamos generosos, que no quede la menor duda de que al barco que prestó ayuda no le fue mal por prestar ayuda, al contrario, que hasta incluso pudo haber salido ganando. El asunto es que a nadie se le ocurra dudar de ir a prestar ayuda en un caso futuro. Eso está a nuestro alcance. Bueno, finalmente, la quinta posibilidad para darle reparación en barco dice así, cuando, como es sintetizado, cuando la acción de otro barco o de un tripulante o persona de apoyo ha causado una penalización bajo la regla 2, navegación leal, o una penalización bajo la regla 69, mal comportamiento. Ahí vamos al caso 34, que es obstaculizar a un barco. Esta es una posibilidad de dar reparación que no existía. ¿Qué pasó? ¿Por qué se originó? En una partida a un barco, era la última regata del campeonato, un barco sí pateaba esa regata, ganaba el campeonato, a condición de que otro barco no saliese mejor que cuarto. ¿Se entiende? Él podía patear la regata,
pero si otro salía mejor que cuarto, le ganaba el campeonato. ¿Qué pasó? Largó pasado. La comisión de regata se lo señaló. El tipo empezó a volver. Pero cuando estamos volviendo, ve a este barco que le está cruzando más a sotavento. Había largado, obviamente, un poquito más tarde porque es largo pasado. ¿Qué hace cuando lo ve? Pega la vuelta, se pone a barlovento y empieza a cubrirlo. Desde la comisión de regata lo llaman insistentemente, le agitan la bandera X y él hace señas como que vio la señal, pero sigue desventando al otro barco. Lo siguió desventando hasta Barlovento, donde llegó último. Pegó la vuelta y se retiró. ¿Qué pasaba? No estaba esta regla. El tipo era descalificado, pero ganaba el campeonato. Ahora, con esta quinta posibilidad, a ese barco lo van a descalificar, pero por regla 2, navegación desleal, en este caso el título es navegación leal, pero acá sería navegación desleal, y eventualmente por una regla 69. O sea, vos no podés ir a cubrir a otro barco cometiendo una infracción. En este caso, largó pasado, sabía que estaba pasado y siguió en regata. Y aprovechando de que estaba a barlovento, fue a cubrirlo. Entonces, ahora, para que entiendan el porqué de esta redacción, dice a un barco que ha causado una penalización, que ha sido penalizado bajo la regla 2 o recibió una penalización o incluso una advertencia, ni siquiera una penalización bajo la regla 69. Ese barco puede pedir reparación y se la daremos poniéndolo, no sé, en el puesto que estaba cuando lo cubrieron, tal vez, o por medio, ya lo vamos a ver eso, de las demás regatas. Bien. Pregunta. Un barco interior con derecho a espacio en la marca, que fue obligado a pasar del lado incorrecto de la marca por un barco exterior que no le dio espacio en la marca al que tenía derecho. ¿Tendría derecho a reparación por la vuelta que tuvo que dar para volver a pasar del lado correcto? Sí, calculo que sí. ¿Ok? ¿Alguna otra opinión? No tendría reparación. ¿Eh? Yo digo que no tiene ¿Cómo? reparación, pero el otro barco en este caso sería penalizado. El que lo hizo alejarse de la marca en este caso. Ok, sí, bueno, es así. No tiene derecho a reparación. Podrá protestarlo al otro barco y lo descalificarán tal vez, o hizo sus 2 giros y no pasó nada, pero no tiene derecho a reparación, aunque haya tenido que dar una vuelta y volver. ¿Por qué es eso? Ustedes dirán, bueno, pero es injusto. Bien, pero imagínense a nosotros como comisión de protesta teniendo que evaluar el perjuicio que ocasionado en cada uno de estos incidentes. Sería imposible, estaríamos abriendo una lata de gusanos imposible de manejar. Puede ser chiquito, en un buenas y malas, que el tipo tuvo que derivar, acá es más grande. ¿Cómo evaluamos esto y compensamos? Es imposible. Por eso, ¿Sabes no. qué pasa mucho en las regatas de tablas de windsurf? Que corren con el apéndice B, o sea, corren con las reglas con algunas modificaciones, y una de las modificaciones es que abren más puertas para pedir reparación. Entonces, Claro. en esos eventos no parás de tener pedidos de reparación de los competidores. Porque pasa lo que dice Carlos, si la reparación es demasiado fácil de obtener, entonces el juego se vuelve un juego que no es bueno para las partes, porque entonces todas piden reparación. Y entonces No, terminás a las 11 de la noche todos los días tratando 30 pedidos de reparación en un mundial de talas de windsurf. Santi, No, claro, pero además ahí tiene el mecanismo de la protesta, sería lo lógico. Sí, pero en tabla de windsurf la diferencia es que si una tabla se tumba, por el mero hecho de tumbarte, ya podés pedir reparación.
O Sí, sea, si tumbaste por la culpa de alguien que infringió una regla. Sí, Pero no claro, necesitas que haya daño, que haya provocado un perjuicio en tu resultado. Entonces, ¿qué claro. haces? Si vos largas mal, ¿qué haces? Vas y buscas en la primera marca, buscas tener un incidente en el cual vos tengas razón y te tirás al agua. Entonces, Claro. entonces Sí. podés tener una reparación. Y te juro que pasa. Un mundial de sí tablas de Life pasa, Foil tenemos todos los días Santi, toneladas. Santi, pasa en especial en las de slalom, que son 4 minutos. Sí, sí, en el primer barlovento se la pegan. Sí, por eso abriríamos algo inmanejable. Así que lo siento mucho, pero no podemos dar reparación por eso. Otro caso, un barco que fue OCS pasado, empujado por otro barco que infringió la regla 12 y que no pasó y no volvió a partir cuando fue llamado correctamente con la bandera X y sonido. ¿Tiene derecho a reparación? ¿Se Es entiende? tramposa la pregunta. Perdón, regla 12, lo chocaron de atrás y lo empujaron y lo hicieron pasarse. Por supuesto, el oficial de regata lo vio pasado, ¡ping! No volvió, le puso bandera X, perdón, pasado cuando se hizo la señal de partida, estaba pasado, no volvió, le puso OCS, pero lo protestó al barco de atrás, el barco que lo chocó fue descalificado o se penalizó, no sé. ¿Tiene derecho a reparación? Creo que no. No, para mí no. No, porque no largó. Claro, no sé. Bien, están en la pista con que no largó. Claro. Acuérdense, lo dijimos. No partió. Sí, no partió, Correcto. quise decir. Claro. Correcto. No es una infracción estar pasado. Vos no infringís una regla por estar pasado. Eso no es, pero sí la infringís si habiendo estado pasado y habiéndote hecho bien la señal individual, la llamada individual, perdón, no volvés a partir. ¿Ok? Ahí sí, ahí infringís. Esa es la infracción. Entonces, ¿qué le pasa a este barco? Ok, va a venir con un pedido de reparación. ¿Cuál va a ser la pregunta que le hacemos? O lo sabe el oficial de regata, o ya lo sabemos tal vez, ¿no? ¿Volviste? Está bien, te obligaron a pasarte. ¿Volviste a partir? Ah, no, yo seguí derecho. No, no. Para que te demos reparación, tendrías que haber vuelto a partir. Y en ese caso, por ahí le dábamos una reparación por el... No, ni siquiera, o sea, ni le daría el tiempo que perdió en volver. En fin, tendría que Este pensarlo. es el caso 143, creo que es uno de los últimos casos. Mm, Y a lo sumo Bueno, le cambiarías el UFD o BFD por un OCS. pero ese creo que es el que ya es más complicado porque viene con bandera negra o uniform, ¿no? Claro, Es el lo que viene mismo. con bandera negra y no puede volver Es, a perder. Es ese lo es más mismo. complicado. Es lo No es mismo, pero es más complicado, es lo complicado. mismo. No, bueno, pero el tipo no tenía, si lo pusieron en la pizarra, ni siquiera tenía que tomar la partida. O sea que Claro. tiene otras variantes más complicadas, ¿no? Pero es bueno conocerlo, especialmente si estamos largando, si estamos atendiendo o juzgando flotas típicas como Optimis, que tienen mucha bandera negra, mucho uniform. En otras clases se ve muy poco, pero bueno, es un ejemplo. Bueno, así que acuérdense, esto es fundamental en las reparaciones. Tienen que darse primero eh, dos condiciones. Una, que haya sido significativamente perjudicado, haya perdido puestos. Segundo, que no haya tenido culpa propia. Cumplido esos dos, tiene que ajustarse a una de estas cinco posibilidades. En los casos que veíamos, que preguntábamos, ¿le dan reparación porque tuvo que dar la vuelta y volver a partir? No, porque no hubo error de la comisión de regata, no hubo, que es la primera, no hubo daño físico. O sea,
no hubo daño, no hubo error de la comisión de regata porque la comisión de regata lo vio pasado. ¿Listo? ¿Qué error hubo? No hubo daños físicos. Volvió, dio la vuelta, siguió corriendo. Así que no hay reparación porque no se ajusta a ninguna de estas 5 posibilidades. Una cosa que hago es cuando me piden reparación los competidores, y yo también lo hago cuando corro, si se da el caso, pedimos reparación siempre que nos puede beneficiar. Yo no lo hago porque ya sé que no se ajusta y no me tomo el trabajo, pero leemos al competidor, le leemos, decime, porque tuvimos que darle audiencia, ahora lo tenemos sentadito ahí explicándonos su caso. ¿Cuál de estos casos, léelo, crees que se ajusta a tu pedido de reparación? Ojo que si no se ajusta a ninguno no te la podemos dar. Si el tipo la lee objetivamente y con criterios, pues no hay ninguna que me ayude en el caso en que estoy planteando. Así que bueno, esa es tal vez la parte más importante de reparación. Vamos ahora con las audiencias. O sea, ya vimos el tema reparaciones y demás. ¿Cómo es el procedimiento de la audiencia? Ahí nos vamos a la regla 63.2a. Igual que con las protestas, ya lo mencionamos, el comité de protesta debe dar audiencia a toda solicitud de reparación recibida reglamentariamente, a menos que sea retirada. Aunque sea un disparate, tenemos que darle audiencia. Regla 63.2b. Juntar o combinar audiencias relacionadas con un mismo incidente. A veces sí, tenemos un incidente, entran varias pedidas de reparación. ¿Por qué? Porque adelantaron la hora de partida de la primera regata y solo 2 barcos se presentaron a partir. Y ahora tengo un montón de pedidos de reparaciones. Bueno, lo lógico es unificarlos porque el incidente es común a todos, no hay dudas, para todos es más o menos igual, entonces la tratamos conjuntamente. A ver, si durante la audiencia surge que pueden haber más barcos afectados, considerar si conviene cerrar la audiencia y convocar a una nueva audiencia, convocando vía tablero oficial de avisos a los nuevos barcos, a los otros, que aunque no pidieron reparación, podrían estar perjudicados. En ese caso, cerramos la audiencia, convocamos a una nueva mediante el TOA y hay que empezar de cero. Ahora, en ciertos casos puede convenir tratar separadamente cada solicitud de reparación recibido a un mismo incidente cuando la acción u omisión puede haber afectado en forma distinta a cada solicitante. Por ejemplo, la marca de Barlovento comenzó a garrear después de que el primer barco la pasó. Y entonces, bueno, ahí a cada barco lo afectó en forma distinta. Si lo juntamos a todos, es posible a que uno toma información del otro y cada uno nos hace su película y, en fin, magnifica el perjuicio. Si lo tratamos por separado, cada uno nos va a decir qué le pasó a él. Tal vez cuando él llegó ya ni siquiera había agarrado la lancha, la boya, y el último que venía se perjudicó un montón, no sé. Por eso ahí puede convenir tratarlas separadamente. Vean en cada caso qué conviene más. Regla 63.2c. El comité de protesta puede cambiar el tipo de audiencia. Acuérdense, el tipo de audiencia es pedido de reparación, protesta, son distintos tipos, ¿no? Si la solicitud cumple con los requisitos de validez. El caso 44 nos da una pista. Un barco no puede protestar a un comité de regata
pero si se cumplen los requisitos de validez, el comité de protesta puede cambiar la protesta en una solicitud de reparación. Es un caso raro, a veces se ha dado. El tipo lo presenta como una protesta y resulta que lo que necesitaba era un pedido de reparación. Lo podemos cambiar, incluso tratar primero como protesta y después lo tratamos como pedido de reparación. Eso se puede dar seguido porque los competidores, los que menos saben del reglamento de regata, especialmente de los procedimientos, son los competidores. Lo siguen, que no me oigan, los entrenadores. De procedimientos saben muy poco. Saben de reglas de derecho de paso, todo eso va bárbaro. Pero de procedimiento de protesta saben muy poco. Así que bueno, ahí lo podemos ayudar. En otras cuestiones de solicitudes de reparación, en la audiencia se sigue el mismo procedimiento que en las protestas, como lo relacionado con las partes y su presencia y declaraciones, presentación de testigos, consideración de parte interesada, informar de la decisión a las partes, etcétera, se sigue el mismo procedimiento que en una protesta. Eso es fácil. Bueno, vamos con la guía de reparación. O sea, ahora tratamos el pedido, consideramos que es válido, que guía es A9, perdóname. Sí. Pero vos lo sabés, ¿no? Voy. Consideramos que hay que darle reparación. Bueno, ¿por dónde vamos? Una cosa que yo trato de hacer cuando se da el caso es preguntarle, cuando veo que hay futuro en el pedido de reparación, es razonable, y antes de seguir adelante, le pregunto, ¿qué reparación quisieras vos que te demos? Eso no nos condiciona a tener que darle una reparación, pero más de una vez el competidor es modesto en el pedido que está solicitando. Y después, si tenía razón y se lo damos, él se va contento, metimos lo menos posible los dedos en la clasificación y todo el mundo feliz. Otras veces sí, vos le haces esa pregunta y te pide la vida, que anules la regata. Pero bueno, hay de todo. Pero me da buenos resultados pedirle al solicitante, preguntarle qué reparación quisieras que te demos, cuando vemos que tiene futuro el pedido que hizo. Lo mencioné recién, hay veces que te piden y no, hay que anular la regata. Bueno, anular la regata es el último recurso. Hay que tratar de evitarlo a toda costa. Ojo, hay veces que no hay más remedio, hay que anular, pero es siempre el último recurso al que debemos apelar. Bien, la regla 61.4d dice que cuando hay dudas sobre los hechos, antes de anular, el comité de protesta debe esforzarse por obtener mayor información, nuevas evidencias de fuentes apropiadas. Refuerza lo que les digo. Antes de anular, hagan todo lo posible por evitarlo. Paren la audiencia, busquen más evidencia, tal vez el oficial de regata, yo no sé quién. Era un tema, algo que ocurrió en el playón, en la tirada de los barcos al agua. Bueno, vayan, traigan al que estaba a cargo de eso, antes de anular, recurren a todos los recursos posibles, las evidencias que puedan permitir salvar la regata antes de una anulación. Tal vez va a surgir que compensando a 2 o 3 barcos, salvas la regata. Hay otras veces que me remedio a otra cosa
y bueno, lo sentimos mucho. Bien. Guía de reparaciones. Entonces, una posibilidad es asignar a la regata el promedio. Estamos reparando un barco, ¿no? Entonces, ¿cómo lo reparamos? Asignándole a la regata reparada el promedio de los puntajes obtenidos en todas las regatas del campeonato, expresando con un puntaje con décimas, redondeando 0,05 para arriba, pero excluyendo la regata afectada. Esa es una reparación bastante común. Ahora veamos variantes de eso, de darle un promedio para esa regata. Igual a lo que ya vimos, pero sin afectar los puntajes de los demás barcos. Pueden quedar dos barcos con el mismo puntaje. Esto también es más que habitual, o sea, pueden quedar, le damos una reparación por la cual él queda tercero, pero al tercero no lo mandamos a cuarto. Quedan dos barcos terceros en esa regata, ¿ok? Eso es bastante común. Igual a lo que dijimos primero, pero teniendo en cuenta solo las regatas corridas hasta la regata reparada, o las regatas que se corrieron ese día. Pero para que, entonces, si se ha corrido una sola regata o dos, no es posible, pero en un campeonato de 12 regatas ya se corrieron 6, le damos el promedio de las últimas 6. ¿Por qué hacemos eso? Porque si le damos el promedio de todas las regatas, no sabiendo cuál va a ser el resultado de las futuras regatas, cada resultado queda en incertidumbre. Hasta que no se complete cada regata futura, no vamos a saber en qué puesto va a estar en el campeonato el tipo, porque todavía no sabemos qué posición va a tener aquella regata que le fue reparada. ¿Se entiende lo que digo? Especialmente el último día de regata, nosotros queremos que los barcos vayan al agua con los resultados ya definidos para que Ni puedan hacer hablar. estrategias. Entonces, especialmente, o sea, solemos escribir que, imagínense que no tienen tantas regatas, pero tienen 3, 4 o 5 regatas como para hacer un buen promedio, y les queda un solo día de regatas. Bueno, justamente usamos el promedio para atrás para que cuando vayan al último día de regatas al agua, ya todos sepan los puntos de todos. ¿Sí? Esa es la súper Claro, importante. claro, porque se tienen, ni hablar lo que decías, a la última regata tienen que llegar sin incertidumbre. Ya saben en qué puesto están en el campeonato y qué táctica tienen que usar respecto de sus competidores que están ahí a su alcance, ¿no? Pero si no sabe cómo se va a compensar aquella regata que fue reparada, vas al agua sin saber qué es lo que te va a pasar. Así que, pero como dice Santi, tiene que haber una cantidad mínima de regatas corridas para poder darle un promedio. Y lo Otra otro posibilidad, es. Ay, perdón. sí, otra posibilidad distinta es asignarle el puesto que tenía el barco reparado cuando ocurrió el incidente. Pero para eso, si ocurrió en el primer barlovento, y darle el puesto que tenía ahí no es muy criterioso. También tengo que tener la suerte, la infraestructura de que había alguien tomando los puestos de cada barco que pasaba, ¿no? Eso ocurre en regatas de muy alto nivel. En las regatas que hacemos habitualmente, nadie lleva control del puesto. Posiblemente el puesto me lo pueda dar el propio competidor. Si es en el primer barlovento, no me sirve. Pero si es el último barlovento y llegaban en la próxima pierna en popa, y si sabemos qué puesto tenía, porque me lo tomó el vedor de boya o por el mismo competidor, le podemos dar ese puesto. Y yo, mira, ahí venía cuarto. Dale, va un cuarto. Es más complicado con regatas por handicap, ahí no podés. Pero en regatas de clase, que cada barco tiene su puesto, no hay problema.
También podemos, esta es una posibilidad de dar reparación, que es no cambiar nada. Si vemos que no hay suficiente perjuicio para el barco o para los barcos afectados, y en realidad lo afectó muy poco, no cambiamos nada y esa es la reparación que damos. Está en el propio reglamento. El caso 116 ahora dice, si el daño impidió que el barco siguiera corriendo este es importante, ¿no? Si el daño impidió que el barco siguiera corriendo en la mitad o más de las regatas, solo se repara en aquella que tuvo el incidente y queda DNC en las restantes. Por ejemplo, es un campeonato de 12 regatas. En la cuarta regata le rompieron el barco de tal manera que no pudo seguir corriendo. Y el barco había metido 4 primeros. ¿Y ahora qué le hago? Le doy el promedio, no 4 primeros, pero buenos puestos, ¿no? Le doy el promedio. Resulta que termina ganando el campeonato corriendo 4 de las 12 regatas. Eso no es serio no es serio, no es posible. Entonces, le das el promedio de las que ya corrió y en las siguientes eran 12, 4, en las siguientes 8 DNC. Lo siento mucho. Sí, ya sé, pero no soy Dios. Puedo arreglar algunas cosas, pero arreglar eso, que un barco que no corrió más de la mitad del campeonato se lleve el campeonato sin correrlas, no, eso no está bien. Así que lo siento mucho, este no fue tu campeonato, espero que el seguro te pague el barco y que en el próximo campeonato tengas más suerte. Y otra opción, si surge de la reparación otorgada que es aplicable a otros barcos afectados que no pidieron reparación, el comité de protesta puede reparar a esos barcos afectados, aunque no hayan solicitado reparación, ajustando el puntaje, anulando la regata, bueno, es una forma, o no cambiando ningún resultado. Está bien. Pero acuérdense que podemos tomar, como se dice, acción también con respecto a barcos que no pidieron reparación. Y después un Una infinito. pregunta, Carlos. Si un incidente surge en la primer regata del día, que son 3, y ese barco se ve impedido de correr esas 3 regatas, ¿solo puede pedir reparación por la primer regata del día y las otras 2 no? Bueno, es lo que estábamos diciendo. Corrió la primera regata. No, ponele que es un campeonato de 3 regatas. Corrió la primera y llegó bien. Metió un primero, un segundo. En la segunda regata, antes de partir, le rompieron el barco. Le doy reparación por la segunda regata y un DNC por la tercera. ¿Por qué? Porque ese barco tiene una sola regata corrida. La segunda, a su pesar, ni siquiera partió. No tengo nada que agarrar. Y la tercera no corrió, o sea que más de la mitad del campeonato no tengo resultados que me permitan dar un promedio lógico, razonable. Así que, contestando a tu pregunta, se aplica lo que dice el caso 116. ¿Mm? Ok, Carlos, gracias. hola Carlos. Y si Dale, dale. es un campeonato de 8 regatas, lo que sea, lo suficientemente importante, en la primera regata pide reparación, ahí ¿cómo hacemos con el promedio o cómo le compensamos? No, pero no entendí qué es lo que pasó con las demás regatas. No, en la primera pide una reparación, por lo que sea, y que sea válida, Sí. y después sigue corriendo, sigue corriendo después las otras regatas, pero ¿qué reparación le damos por la primera regata? Bueno, y ahí no me queda más remedio que tomar sus futuras regatas. Si son 12 regatas, o 10, bueno, podría decirle, mira, te damos reparación en esta regata
por las, no sé, con el promedio de las 5 siguientes regatas. Y después no, lo que saques. En fin, hay que usar, no hay una regla escrita para todo, hay que usar creatividad y razonabilidad, que Y no ahí, le déjame estemos que inventando. ahí hago un comentario, porque ahí hay como dos bibliotecas o dos libritos. Hay jueces que te dicen que le das reparación ese día por la regata que tuvo, por ejemplo, y que en todo caso, al final del siguiente día, vuelve a pedir reparación una vez que se corrieron más regatas, y ahí volvés a considerar el caso y podés dar reparación de vuelta. A mí no me gusta eso, porque es burocracia sin sentido. Otra biblioteca que yo comparto es dar reparaciones condicionales. Es decir, si le decís, mirá, si mañana se corren tantas regatas y vos no pudiste correr, por el daño, obviamente, imagínate que es un agujero y está claro que no puede correr, bueno, entonces tu reparación va a ser esta, o sea, poner un fallo condicional. Pero hay jueces que opinan o que te hacen ir todos los días y otros que ya lo escribís de entrada, cómo va a ser a futuro, condicionado a lo que pase en cantidad de regatas que se corran y si corriste, etcétera. Bueno, pero volvemos a lo que decíamos, ¿no? En una reparación estamos metiendo los dedos en una clasificación, o sea, estamos tratando de arreglar algo y generalmente dejamos gente descontenta. O sea que tenemos que ser muy cuidadosos, prudentes, y si vamos a cometer una injusticia, bueno, que sea la injusticia más chiquitita posible. No somos Dios para arreglar todo, o sea, las cosas vinieron así, no puedo arreglar compensando a uno y perjudicando a otros. ¿Mm? Bueno, para cierre de esta parte, que tengo, una cosa interesante para esto, lo digo por cuenta propia, cuando tengo que explicar las reglas, como en este caso, y eso me pasaba, como decía Santi, cuando estaba más seguido con cursos, seminarios, cuando tengo que hacer este trabajo es cuando yo más aprendo de reglas. Cuando se la tengo que explicar a otro, primero la tengo que entender yo a ultranza. Recién ahí le puedo explicar a otro una regla. Así que es cuando más aprendo. Así que agradezco esta oportunidad de explicar. Tuve que leer unas cuantas cosas y prepararlo. Y también otra cosa que encontramos todo el tiempo es que hay muchas reglas que incluyen criterios de razonabilidad. Obviamente, razonabilidad regatera. Ciertas reglas de la parte 2, por ejemplo, o en la parte 5, que es la de protestas y pedidos de reparación, tan pronto como sea posible. ¿Qué es eso? Para ser razonable es necesario tener buena experiencia regatera. Por eso es importante que un juez corra, regatee, porque es como más aprendés o sabés qué es razonable, qué es en la primera oportunidad, etcétera, ¿no? La experiencia como competidor es un activo fundamental para un juez. Vale Así para que los bueno, oficiales también eso. más ni hablar, por supuesto. O sea, tenés que saber qué cosas les duele y les afecta a los Tal cual. competidores, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Así que bueno, estamos y 36 tengo, y tenemos todavía reapertura de una audiencia y apelaciones. ¿Qué Sí, te suben, diría, Santi? tratemos reapertura y apelaciones lo dejamos para otro momento o quedará. Listo, ok. Entonces, bueno, vamos con reapertura. Por reabrir una audiencia se entiende volver a tratar una protesta o una solicitud de reparación que ya fue tratada y resuelta. Por lo tanto, se trata de un recurso correctivo. Como tal, se lo debe manejar con cuidado y limitarlo solo a situaciones que lo justifiquen. O sea,
ya hubo una audiencia, ya hubo un fallo, un tipo se fue contento, otro se fue pateando tachos, listo, ya terminó. Ahora, reapertura. Empecemos de nuevo con todo esto. Tienen que haber causas y situaciones que lo justifiquen. El comité de protesta puede reabrir una audiencia y una parte puede solicitar una reapertura, pero no hay circunstancias que obliguen a la comisión de protesta a reabrir. Queda a su criterio y depende del contexto. Salvo cuando viene un pedido de la Autoridad Nacional de reabrir. Ahí sí, saludo 1, saludo 2 y a reabrir. Pero en otros casos es a nuestro criterio como comisión de protesta, comité de protesta, reabrir la audiencia. Por ejemplo, si viene alguien a pedir reparación y está discutiendo entre un puesto 7º y 8º y ya estamos entregando los premios, ya me están pidiendo los resultados la autoridad organizadora, y no, lo siento mucho, mira, me parece que sí, que acá hubo un problema, pero no, y tenés razón, pero no te damos no damos la apertura. Se cerró y hasta el próximo campeonato. Es decir, no hay nada que nos obligue. Por supuesto, no hay que abusar de eso, y ni hablar si se está discutiendo el primero y segundo puesto en el campeonato, y bueno, ahí tendrá que esperar la entrega de premios, ¿no? Pero recuerden, eso es importante. Reabrir implica comenzar de cero, con la participación de las partes y los testigos que quieran presentar, a fin de determinar los hechos, sacar las conclusiones y dictar un nuevo fallo. Es decir, tenemos que empezar de nuevo. Bien. La regla 63.7a dice que el comité de protesta puede reabrir una audiencia por propia iniciativa. Acá no lo hace porque se lo pidió un competidor. ¿En qué casos? La regla 63.7a2 considera que pudo haber cometido un error significativo, ya sea en la determinación de los hechos o en las conclusiones y las reglas que lo sostienen. También podría ser en el proceso que se siguió en la protesta. Acá, la propia comisión de protesta, por iniciativa propia, resuelve reabrir. Si el motivo lo justifica, eso, digamos, honra a la comisión de protesta, porque encontró algo que hizo mal y no tiene problema en reconocer que pudo haber un error y llamar a reapertura. En el caso de la 63.7a3, se dispone de una nueva evidencia significativa en un plazo razonable. Bien, esto es lo que dice la regla, ¿no? O sea, nueva evidencia significativa. ¿Qué es eso? Nueva evidencia que no estaba disponible o se desconocía su existencia antes de la audiencia original. Eso es nueva evidencia para el criterio del reglamento de regata. Significativa, que tenga sustancia como para determinar hechos que permitan sacar conclusiones de relevancia para el caso. Por ejemplo, si la nueva evidencia me trae cosas que ya vimos, que ya están determinadas, no, eso no es significativa. Si la evidencia estaba disponible y al alcance de todos para cuando hicimos en la audiencia, no es nueva evidencia en ese caso. Esta otra es significativa. ¿Qué es en un plazo razonable? Razonable dentro del contexto, pero no limitado a 24 horas como dice la regla 63.7b, o a 30 minutos, como ya vamos a ver. El comité de protesta no tiene esa
limitación que sí tiene un competidor para hacer un pedido de reapertura. El comité de protesta puede abrirlo en un campeonato de un fin de semana largo, puede abrirlo una regata que se corrió el primer día, podría reabrir en el tercer día. No tiene, hay que tener cuidado, como ya dijimos, pero si considera que hubo un error importante, no tiene esa limitación. Ya lo vimos, sí debe, ahí sí está obligado a reabrir cuando la autoridad nacional lo pida, ya lo vemos después. Bien. La regla 63.7b dice que una parte puede solicitar, tiene que haber sido parte en la audiencia por la cual pide reapertura. Una parte puede solicitar que la audiencia sea reabierta. Ok, él puede, y el comité de protesta también puede negárselo. Él puede y el otro también puede, no están obligados. La regla 63.7c dice que el comité de protesta considerará todos los pedidos de reapertura. Esto es igual que las protestas y que el pedido de reparación. Aunque el pedido de reapertura sea disparatado, está obligado a darle a abrir y escuchar al que pide, al que hace la solicitud. No se la pueden rechazar en la oficina de regata, por ejemplo, como ahora ya la gente ha aprendido, pero hace años era muy normal que la propia oficina de regata te devolviera, no te tomara la protesta porque estaba presentada después del tiempo límite. Era la propia oficina la que te la tiraba. Eso por suerte se ha aprendido y se ha corregido. Para considerar si se reabre el caso a pedido de una parte, se opera en dos pasos. Primero, se considera la validez del pedido de reapertura, haberlo solicitado por escrito del modo establecido en las instrucciones de regata, por la web, por mail, por WhatsApp, por la oficina de regata. Expresar la razón que sostiene el pedido de reapertura, cuál es el fundamento, y no hacerlo más tarde que 24 horas contadas a partir de haber sido informada del fallo. Quiere decir que ayer fue el fallo, me informaron, bueno, ahora tengo 24 horas para pedirlo. Generalmente va bien, pero no puedo pedirlo 2 días después. Pero esto dice el reglamento y puede ser cambiado en las instrucciones de regata. El último día del campeonato, el plazo será 1. El tiempo límite de protestas si el fallo le fue comunicado el día anterior. Quiere decir que si ayer me anunciaron el fallo, hoy mi tiempo límite es el mismo del límite de protestas para hoy, ¿sí? O si el fallo fue un incidente que ocurrió hoy, el fallo me lo comunicaron hoy, tengo 30 minutos para pedir la reapertura. Obviamente eso es porque el último día todo el mundo quiere irse a su casa, hay que entregar los premios, etc. Bueno, luego se considerará el motivo, el siguiente paso, ahora el segundo, luego se considerará el motivo, los argumentos para aprobar el pedido de reapertura. En esta etapa, la parte que pide debe limitarse a exponer los motivos que sustentan el pedido. O sea, él trae algo que quiere demostrar, una nueva evidencia, lo que sea. No puede hablarme de toda la audiencia que tratamos ayer y todo lo que se trató. No, se tiene que limitar a lo que está trayendo como novedad. Una nueva evidencia, por ejemplo, bueno, a ver, vemos eso, pero no todo lo demás. La regla 63.7a1 dice que podemos dar reparación si una parte estuvo inevitablemente ausente en la audiencia. Pero inevitablemente tiene
que cumplirse dos cosas. Una, que sea por una causa de fuerza mayor. Bueno, ok, si me lo demuestra, vamos a considerar que no pudo estar presente. Pero la siguiente pregunta, y típico, no en Optimus o en Laser, sí en barco de fórmula, pero ¿no tenías otro tipo que venga a la audiencia? Si tenías una tripulación de 7, nadie podía venir a la audiencia. Ah, no, pero quería ir yo porque soy el que entiende de esto, o fulanito que es él es juez y sabe un montón de eso. No. Si no mandaste a otro, lo siento mucho, la ausencia no es justificativo para reabrir. Una causa es un posible error del comité de protesta en la interpretación de una regla o de un procedimiento. Bueno, recordemos que esto también es apelable. Un posible error en la interpretación de una regla sobre un hecho determinado es apelable. Pero también puede pedir, si viene y nos dice, sí, miren muchachos, ustedes acá pusieron esto, pero está mal, interpretaron mal la regla, ¿no? O también en el procedimiento, no me dejaron presentar un testigo, qué sé yo, tantas cosas pueden ser, ¿no? Eso que es apelable, pero lo lógico es que el tipo haga primero un pedido de reapertura. ¿Para qué ir a una apelación? Entonces, ahí lo consideramos y este, eh, consideramos si le podemos conceder la reapertura. Ahora, también puede venir con nueva evidencia significativa. Ya vamos a ver qué es eso. Es decir, ahí estamos, si trae nueva evidencia, estamos hablando de determinación de nuevos hechos. Recordemos que los hechos, lo veríamos si vemos apelaciones, no son apelables. Los hechos que pone el comité de protestas en el fallo no son apelables, pero sí son pedidos reparables, como decía un juez. Así que no es apelable, pero puede pedir reapertura al traernos nuevos hechos. Bien, ¿qué dice? Acá son pertinentes del reglamento de regata el apéndice M42 o el caso 115, los dos dicen lo mismo. Acuérdense del apéndice M, ¿no? Que nos enseña, nos dice, no son reglas, es una guía. No se puede citar como una regla, es una guía, pero que nos ayuda mucho cuando tratamos protestas. Básicamente, Nueva Carlos, evidencia, ¿qué todo lo de dice? las charlas anteriores fueron siguiendo el apéndice M. O sea, cuando veían mi segunda y tercera charla, básicamente es el apéndice M. ¿Sí? Así que ahí también tienen, como dice Carlos, un muy lindo. Ok, bien. Nueva evidencia es cuando a la parte no, vienen con algo, una filmación, con lo que sea, ¿no? ¿Cómo lo consideramos? Si a la parte no le fue posible, es lo que dice el caso 115, no le fue posible saber que existía y que estaba disponible. Se enteró después de la audiencia que había una filmación. Bueno, puede ser. Pero si se sabía que existía esa filmación y el tipo, él solo no se enteró o no hizo un esfuerzo por buscar la filmación, no, ahí no es nueva evidencia. También puede ser que sabía que existía esa evidencia, pero trató de conseguirla y no lo pudo o la consiguió recién después de la audiencia. Pero en este caso lo va a ayudar y también para usted de decisión. Dejé de escuchar, no sé si. Sí, se Sí, congeló la imagen de Carlos. sí, creo que sí.
A ver si debe haber tenido algún problema de conexión. Lo esperamos unos minutos. Bueno, igual un poco siguiendo la línea de lo que dice Carlos, ustedes tienen que evaluar muy bien si la información estuvo realmente disponible o no. Y la clave es que quien alega que quiere presentar nueva información nos tiene que convencer de que esa información no había estado disponible en el momento inicial, de la audiencia inicial, pese a que él la buscó de manera diligente, ¿sí? O sea, imagínense, porque me ha pasado, de que hay un fotógrafo del evento que saca fotos y que publica en la propia web del evento y que es conocido, ¿sí? Entonces me ha pasado que un competidor ha venido, tuvo una audiencia, lo descalificamos y 4 días después nos dice que quiere una reapertura porque se dio cuenta de que había fotos del incidente en las fotos que el fotógrafo del evento había publicado el mismo día del incidente. ¿Sí? Entonces, en ese caso, le rechazamos el pedido de reapertura porque si bien él las encontró en la semana, al momento de la audiencia original, él no había hecho ningún esfuerzo en buscar evidencias. Y esas evidencias estaban servidas. Eran conocidas, era sabido que había un fotógrafo oficial, que estaban subidas, etc. Entonces, la nueva evidencia la tienen que jugar con esos ojos. ¿Sí? Tengan en cuenta que si fuésemos muy alegres en permitir reaperturas, todo el mundo encontraría nuevas evidencias. Todo el mundo te traería un nuevo testigo que te dice, no sabía que había visto el incidente. ¿Sí? Entonces, la clave es que quien pide reapertura nos pueda convencer de que realmente había hecho un esfuerzo por tener la información disponible al momento inicial de la audiencia. ¿Sí? A ver si... Bueno. Y después... Bueno, más o menos creo que estamos cubiertos. No sé si Carlos volvió. Está online, el tema es que no tiene activo ni el micrófono ni la cámara. Perdón, ahí me había caído yo. ¿Alguna pregunta? Ahí está volviendo, Carlos. Ahí volvió. Sí, ahí volviste, Carlos. Le di un ejemplo en el Sí, sí. No, yo estaba oyendo bien y una forma de protegerlo al competidor es que si hay una evidencia que él no puede conseguir, incluso un testigo, él sabe que hay un testigo del otro barco que lo vio, pero no lo pudo ubicar. Bueno, lo que tiene que hacer él para cubrirse es en la audiencia decirle, miren muchachos, hay una afirmación que yo traté de conseguir y no la conseguí. Y hay un testigo, un competidor que estaba en el barco de al lado, que no lo pude ubicar. Sí, eso les puede servir si lo consigue después como un argumento para pedir apertura. Bueno, ahora lo conseguí y yo lo avisé durante la audiencia original que existía y no lo pude conseguir, ¿no? Eso es una forma de cubrirse. Y la otra condición es que sea significativa la evidencia. Si agrega más de lo que ya sabemos y de lo que se trató, no es significativa. Tiene que ser relevante y tiene que poder cambiar el fallo, no repetitiva y no redundante. Si no hace el caso, no es significativa. También es significativa si cambia el puesto en una forma, si puede cambiar el puesto en una forma significativa, ¿no? El nuevo testigo, ya lo mencioné, si no lo consiguió, tiene que dejar la puerta abierta en la audiencia original y si lo consigue después, bueno, veremos si le concedimos la apertura. ¿Qué pasa cuando es el propio comité de protesta el que consigue la nueva evidencia?
testigo, filmación, etcétera. Puede ser. Es información que nos llega para determinar los hechos. Si lo consideramos significativo, si el puesto que estamos discutiendo es que si cambia algo en el campeonato, nosotros mismos podemos reabrir. Si no cambia mucho, de nuevo, reabrir para tratar todo de nuevo no es muy apropiado si no es significativo. Bueno, y concluyendo, ¿no? En caso de aprobación del pedido de apertura, bueno, se convoca a el comité de protesta aprueba el pedido de reapertura. Entonces convoca a una audiencia normal, como que se empieza de cero, que podría ser de inmediato si todos están presentes. O si no, si ocurrió más tarde, bueno, convoca como una audiencia normal a través del TOA, del tablero oficial, etc. Si el pedido se basa en nuevas pruebas, se debe tratar de que el comité de protesta esté integrado por los mismos jueces de la audiencia original. ¿Entiendes? O sea, son nuevas pruebas, nuevas evidencias. Bueno, como se agrega a lo que ya se discutió, mejor que esté el mismo comité de protesta. Ahora, si la reapertura obedece a un error del comité de protesta, sea un error al interpretar una regla o un error de procedimiento, es bueno que al menos un miembro de la comisión de protesta cambie, para que haya una nueva visión de lo que se está tratando, aún a pesar de que él no estuvo en la audiencia original. De todas maneras, lo más probable es que se empiece de cero con esa audiencia y todo el mundo haga su exposición con el nuevo agregado. Ahora, si la reapertura es a pedido de la autoridad nacional, la reapertura puede ser tratada por el comité de protesta original, salvo que, de acuerdo con la regla 71.3c, la autoridad nacional disponga que sea un nuevo comité de protesta que incluso puede ser designado por la autoridad nacional. Bueno, por suerte no se ha dado nunca, pero si han hecho tantas macanas, el comité de protesta es posible que, y además es un campeonato importante, sería, no, que yo sepa nunca ocurrió, sería probable que la autoridad nacional te diga, muchachos, trátenla de nuevo, pero con un nuevo comité de protesta, ya sea uno designado por ustedes o uno que vamos a designar nosotros. Gracias a Dios nunca se dio, nunca ocurrieron tantas chambonadas como para llegar a ese extremo. En otros países sí, he sabido que ha ocurrido. Así que bueno, hasta allí llega reapertura de audiencia y quedamos debiendo con apelaciones. Apelaciones en este momento. Bueno, Carlos, creo que estuvo buenísimo. Estuvo súper claro y con buenos ejemplos de la vida real, de qué nos pasa, de casos que pasan en la vida real. Ahí con los de la partida también. Siendo las 9, propongo dejemos acá. La semana que viene la idea sería hablar de regla 69. Las apelaciones me parecen menos relevantes, con lo cual después vemos si las metemos en calendario o no. Okay. Y después, regla 69 y también algunas acciones contra las personas de apoyo. Y la última semana hablamos de casos de escritura. Como quiero que la regla 69 se las dé Claudio Fontecha y tengo que ver algo con agenda, puede que las invierta. Pero eso es lo que nos queda. ¿Sí? Bueno, como siempre, ahora subo el video a YouTube y mañana o pasado lo mando. ¿Sí? Dale, corta la grabación. Corto la grabación. Y Carlos,